Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Ya es viernes, yo soy Mariana Escobedo y pues ya cerramos la semana con teatro. Mire usted, vamos a tener recomendaciones y por supuesto que vamos a hablar del Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro que arrancó el día 6 de enero y que concluye el 2 de febrero. Yo le daré todos los detalles. También vamos a tener en esta emisión a Javier Nieto. Él nos va a traer las recomendaciones de teatro y vamos a tener también a Nora Huerta, una de las reinas chulas. Así que bueno, quédese con nosotros. Por supuesto que también vamos a tener a Jorge Bravo con su sección tecnológica. Sin duda, un mosaico diverso para este viernes. ¿Qué hacer y a dónde ir? Bueno, pues escucha muy bien porque ahora le voy a presentar con muchísimo gusto a Mario Ficacci. Él es vicepresidente del Centro Mexicano de Teatro, integrante del Comité de Análisis del Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro. Qué gusto tenerte esta mañana, muchísimo gusto. ¿Qué tal, Buenos Mariana? días, pues ya es viernes, ¿a dónde nos quieres llevar? Cuéntanos. Pues ya pueden ir al Teatro Julio Castillo a las 5 de la tarde. Es la segunda obra que se presenta dentro de la 32 edición del Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro. Un evento masivo, quiero decirlo porque lo está esperando muchísima gente, a que cada enero estamos presentando no solamente teatro de la Ciudad de México, y esto es importante subrayarlo, sino que es una muestra, un escaparate estupendo para conocer otras propuestas de teatro, en esta ocasión de 8 de los estados. Ocho estados. 8 tienen. estados y se presentan, bueno, se han presentado Campeche, Chiapas, por supuesto, Baja California, Aguascalientes, Tlaxcala, y en esta ocasión va a estar el Estado de México, Coahuila, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Aguascalientes, Guanajuato y por supuesto la Ciudad de México. Bueno, no podía faltar la Ciudad de México, sí. Centro, sin duda, capital cultural ya de América, imagínate tú, pero importantísimo, por supuesto, que estén también contemplados otros estados, entonces son 8 los que nos van a brindar una cartelera magnífica. ¿Cuántas puestas en escena vamos a disfrutar en este encuentro nacional? Mira, son 33 puestas en escena. Y lo ves desde teatro para niños, teatro para adolescentes y adultos, y hasta cabaret y cosas muy relacionadas con lo que son las artes escénicas en serio. Es decir, es un amplísimo abanico de posibilidades de que la gente se acerque a lo que hacen los jóvenes, a los que hacen nuevos directores, a lo que hacen directores ya con mucha trayectoria. Yo mismo ya estoy presentando 2 de mis obras. Entonces, es de verdad un muestrario perfecto para darse uno cuenta de que el teatro sigue presente con una gran vitalidad, no solamente en la Ciudad de México, sino en toda la República. Bueno, ya son 32 ediciones, ¿sí? Así que pues es sumamente importante, uno de los eventos más esperados, como bien comentas, que abre cada año. Y bueno, mira, tan solo el día de hoy se presenta Joe Garrick, Los Hijos de la Retórica, en Álvaro Obregón, Ciudad de México, de la autoría de Carlos Rodríguez, dirigida por Víctor Hugo Vargas, una comedia para adolescentes y adultos. Y bueno, todo esto se va a desarrollar en el Centro Cultural del Bosque, que está ahí, bueno, es el Teatro Julio Castillo, ¿no? Se presenta en el Julio Castillo, en el Teatro Orientación y en la explanada Ángel Salas, que está justo enfrente del Teatro de la Danza. No, maravilloso. Bueno, entonces, tú presentas 2 obras. Háblanos de tus obras. Bueno, una ya sucedió, 2 de 90, con 2 extraordinarias actrices, una de 89 años y la otra de 91 años, Maripaz Mata y Teresa Selma, que, bueno, pues accedieron a que inauguráramos este tan importante evento. Fue mucha gente y eso me sorprendió porque, bueno, generalmente la primera de las obras suele no tener suficientes espectadores, pero sí, llegaron como 200 personas y cantaron con las actrices, estuvieron muy atentos. Ya hay un par de crónicas y alguna crítica de lo que fue 2 de 90, esta obra que estrenamos, justo gracias a la Alcaldía Cuauhtémoc, que nos compró una función para presentarla en la Plaza Reina de Los Ángeles. Y fue estupendo. Y bueno, después el día 27 tendré otra presentación, esta vez con jóvenes, con jóvenes egresados de diferentes escuelas de la ciudad, que será Papa Loves Mambo,
en donde hay música y hay un final muy interesante como para que la gente esté pendiente de Papa Loves Mambo a las 5 de la tarde en el Julio Castillo el lunes 27 de enero. Pues yo aquí tengo ya, como ustedes pueden ver, pues la cartelera, los horarios, el programa, la entrada es gratuita, esa es la noticia, caray, Así bueno, es. ya, quien no vaya al teatro, entrada gratuita, ya, por Dios, ¿no? ¿Cómo has logrado esto? Es decir, que logres llevar a la sociedad con tu teatro obras tan impactantes y tan importantes para todos los mexicanos y ahora de manera gratuita. Es todo un reto. Bueno, no soy yo nada más, es un equipo que formamos el Centro Mexicano de Teatro, que dirige la maestra Isabel Quintanar, y bueno, ha tenido diferentes suertes, porque no siempre se pudo presentar en el Teatro Julio Castillo como ahora. Nuestra sede fue el Teatro Julio Jiménez Rueda, que está a un lado del Monumento a la Revolución, y han sido diferentes suertes, repito, porque hace 31 años, pues era poca la gente que confiaba, que se inscribía, pero esto ha ido creciendo gracias al apoyo también del IMBA y del ISSSTE, que nos otorgaba la posibilidad de presentar los trabajos en el Julio Jiménez Rueda. Ahora es un lujo, y qué bueno que así sea, que nos podemos presentar en el Julio Castillo y en el Teatro Orientación. Es de verdad un lujo. Y bueno, estuvo presente Marisa Jiménez Cacho, que es la coordinadora nacional de teatro del IMBA, en la primera función, y bueno, se dio cuenta de que efectivamente la gente está esperando entrar al espacio, recibe un programa gratuito que es justamente el de la 32 edición del evento, y hay muchísima gente que está esperando ya que llegue enero para que, esos son mis actores, que está esperando que el evento se dé para hacer cola y estar presente. No, por supuesto, o sea, imagínense ustedes, público querido, que tiene que ver usted esta cartelera, porque mire, es gratuita la entrada, son actores de primera, con obras de lujo, increíbles, y bueno, a ver. Mariana, te voy a decir una cosa, que esto de ser totalmente gratuito, lo ha dicho muchas veces Isabel Quintanar, que es en términos económicos, no se paga. Lo único que se le pide a la gente es que tenga el respeto por los actores y por la puesta en escena, y que no use teléfono celular. Y ese es el gran reto para muchos, porque no vas a creerlo, pero en fin, en 2 horas que puede durar una puesta en escena, hay gente que no soporta estar fuera de las redes y está metiendo... No me digas que están transmitiendo fragmentos de la obra en pues vivo. No lo sé, si eso es lo que pasara no sería tan malo, bueno, pero lo que pasa es que están contestando el teléfono celular. No puede ser, no puede ser. Bueno, sí puede ser porque sucede y hay que aceptarlo, que pasa en los conciertos, que pasa en las funciones de danza, y la gente parece que ya lo tiene como parte de su ADN, un teléfono celular, y lo que le pedimos nosotros es que respeten a los actores, respeten el trabajo escénico, y que no usen el teléfono celular y tampoco los iPads o las tabletas. Porque la luz de las tabletas o la luz del teléfono celular le quita la atención a la gente que está detrás de esa persona que está cometiendo esa barbaridad, diría yo. Mire, por desgracia solamente podemos, y digo por desgracia porque pues muchísimos profesionales tenemos que trabajar de manera obligatoria con el celular, pero en el cine no, caray, ni en el cine ni en el teatro. Entonces, bueno, cuéntame quién es, qué otros directores. Mira, por ejemplo, estoy viendo que también está Enrique Altamira, Francisco Peredo García, con Oiga Asté, va a estar el sábado 25 de enero a las 5 de la tarde. El Caballo Blanco es otra obra, también, oye, los lunes, aquí dice que el lunes 20 de enero a las 5 de la tarde. Eso es. Una obra de 50 minutos, Eduardo Muciño. Bueno, pues entonces ahí tiene usted una variedad. Quédese con este material, aquí tiene todos los horarios. ¿Hay alguna página de internet donde podamos ver? Sí, están mencionadas justamente en el programa, se las voy a decir, es la página www.cemexitiunesco.org. El mail es teatro@cemexitiunesco.org. Facebook es UNESCO Centro Mexicano.
Twitter es Cemex-IT UNESCO, y el Instagram, que está muy activo este año. En esta edición vamos a tener una continuidad de presentaciones en Instagram. En Instagram es Centro Mexicano de Teatro. Ve usted toda la gama de obras. El programa se lo damos gratis, inclusive entrando. Entrando les damos este programa para que tengan todas las opciones. También se presenta un libro, que es el libro de La Cueva, que son 50 años de teatro, de un grupo de teatro amateur formidable que nos ha representado inclusive en el extranjero, dirigido por la familia Peredo. Y ahí esto también va a ser la presentación en el Teatro Orientación el 25 de enero. Hay muchas actividades. Bueno, y también presentaciones del libro. No te vayas, quédate conmigo para que nos sigas contigo, contando. Mariana, por supuesto. ¿Sí? Porque también va a haber otros eventos en este contexto del Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos. Les recuerdo, la retransmisión de este programa es hoy a las 5 de la tarde. ¿Qué hacer y dónde ir este fin de semana? Solo aquí en Agenda y Contexto, ya se lo decimos. Estamos de vuelta en Agenda y Contexto y estamos hablando de teatro, a dónde ir, qué hacer este fin de semana. Mario Ficacci, bueno, a ver, el día de hoy, apenas son las 4, es una obra de teatro y hay otra función que se llama El amor y la locura. Cuéntame de estas dos obras el día de hoy en el Teatro del Bosque Julio Castillo. Bueno, es a las 5 de la tarde. Esas dos obras se presentan en el Teatro Julio Castillo, justo atrás del auditorio. No van a tener problema de llegar, pueden llegar por el Metro Auditorio o por el Metrobús, que también es auditorio. Es entrada gratuita y son dos obras, porque son dos obras cortas, o sea, hay un intermedio, se presenta la segunda obra, y los autores son Tomás Urtuzástegui, un hombre que tiene ahorita, por cierto, está un poco enfermo y le mandamos un saludo, ojalá y nos esté viendo. Tomás en estos días cumple 87 años ya y es uno de los autores mexicanos. Y el segundo autor, el de Amor y la locura, es Mario Benedetti, el poeta uruguayo. Muchas gracias. Y bueno, son 45 minutos de teatro, entrada libre, y hoy mismo, pero en el Teatro Orientación, tan pronto termine la primera obra, empieza en el Teatro Orientación a las 6:30, Yo Garrick, el autor es Carlos Rodríguez y es de la Ciudad de México. La de Apenas son las 4 y El amor y la locura son del Estado de México. Es un pedacito, déjame decirles la sinopsis, ¿no? Adelante. Mira, aquí dice de Apenas son las 4 y El amor y la locura, por exigencia de su esposa Eulalia, así se llama el personaje, Romualdo es un nerd de oficina, un godín como se dice. Godín, sí. Que sale en contra de su voluntad a conocer la vida nocturna de la zona rosa, donde encuentra homosexuales, prostitutas, policías y otras personas. Eulalia, defraudada, le reclama y esto va a desencadenar un final inesperado. Comedia, ¿verdad? Comedia, por supuesto, sí. Qué bueno que empecemos así, porque la del lunes también fue una comedia, con las dos actrices que yo te comentaba, Teresa Selma y Maripaz Mata. Sí. Y la gente se rió mucho, cantó con las actrices una canción de José Alfredo Jiménez. Bueno, no sabes, eso fue una fiesta, de verdad. Y ahora es una comedia también. El mexicano da mucho para el teatro de comedia, y los asistentes, los espectadores siempre están esperando tener un momento de relajamiento. Esa es la verdad. A mí me atrae también hacer obras de comedia, pero también tengo obras muy diversas, una pentalogía de la violencia que no habla precisamente de comedia, pero vamos a poder ver lo mismo comedia que tragedia. Y les repito que son 8 estados de la República representados en esta edición 32 del Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro. No es fácil llegar a ver obras de Reynosa, Tamaulipas, por ejemplo. Cerramos justamente el evento con una obra de un excelente grupo de Reynosa, Tamaulipas. El día 2 de febrero se presenta Reynosa, Tamaulipas con la obra Baby Panic,
y muy recomendable porque el director, que es Ricardo Iván López García, nos ha sorprendido con sus puestas en escena en otras ediciones de este encuentro. Háblame de los directores, ¿cómo lograron simplemente amalgamar este mosaico de puestas en escena? Mira, nosotros abrimos una convocatoria. A veces repiten los directores, como en esta ocasión Ricardo. También yo soy director y me inscribo y pago, y pago mi inscripción, no porque sea yo vicepresidente del Centro Mexicano de Teatro, me la llevo gratis. Yo pago también la inscripción. ¿Qué significa la inscripción? Hay que subrayar esto. Un grupo se inscribe atendiendo los requisitos de la convocatoria y se inscribe como miembro activo del Centro Mexicano de Teatro. Es decir, no es una inscripción para un curso, no es una inscripción que deje de tener efecto. Forma parte ya del Centro Mexicano de Teatro, esa es la inscripción. Entonces, es abierta la inscripción. A veces, te repito, repiten algunos directores y otras veces vienen directoras como Iván Gallegos, que se presenta el día 12, que es de Aguascalientes, pero no siempre son los mismos y esto es más interesante todavía para tener una visión del teatro que se hace en los estados de la República. ¿Aquí quiénes te llegan a la mente en este momento de los directores que vamos a poder ver ahora en este mes? Bueno, está Jorge Tejeda, que ha presentado musicales, que tiene acceso a un grupo amplio de actores del Centro Cultural Olin Yolistli de la Ciudad de México, y ha presentado Cats, ha presentado Jesucristo Superestrella, ha presentado... Espérate, es que estoy tratando de recordar otra de las cosas que más me gustó de lo que él presentó, que fue Hair, el musical Hair de los 60s. Impactante, ¿no? Impactante, formidable, y tiene una calidad para estimular a los muchachos, porque siempre son sus propios alumnos de la escuela Olin Yolistli, y es excelente, claro. Es un excelente director. Francisco Peredo se presenta en esta ocasión con un collage de canciones de Chava Flores. Mira. Que se llama, la obra se llama Oiga Asté. Sí. Oiga Asté. Esto va a ser el 25 de enero a las 5 de la tarde en el Teatro Orientación y son los personajes entrañables de Chava Flores. Maravilloso. Mira, también tienen un conversatorio el día 2 de febrero, tome nota, a las 2 de la tarde con 45 minutos en la Plaza Ángel Salas. Van a hablar de los límites del clown, el mimo y el payaso. Habrá invitados especiales y oficiantes en la materia. Va a estar de moderadora Isabel Quintana. Esta duración del evento del conversatorio pues se va a extender 45 minutos. Sí, es Isabel Quintana la directora, la presidenta justamente del Centro Mexicano de Teatro. Pues ella ha sido actriz durante toda la vida también, habría que señalarlo, que combinó durante un tiempo la posibilidad de ser actriz y estar en el Centro Mexicano de Teatro, y ahora le da todo su tiempo al Centro Mexicano de Teatro. Te felicito enormemente, los felicito muy bien. Pues aquí mencionan que esto está pues también difundido por la Secretaría de Cultura. Así es. A cargo de Alejandra Fraustro, sí. Y de Limba. Así que muchísimas felicidades por llevar de manera gratuita obras de calidad a las personas, a la población, a la ciudadanía, a los capitalinos. Y qué mejor si vienen exponentes de 8 estados de la República en esta edición número 32 del Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro. Mario Ficachi, es un gusto conocerte. ¿Te espero pronto? Bueno, cuando quieras. Yo soy materia dispuesta y ya ves que sí puedo hablar hasta por los codos. No, felicidades, muchísimas felicidades. Al rato voy para allá, ¿eh? Nos vemos. Mucho gusto, Canción. Gracias a Mario Ficachi, vicepresidente del Centro Mexicano de Teatro. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Es viernes, a relajarnos, es un rico día. ¿Qué va a ser hoy? Bueno, pues no se vaya, porque le voy a decir que ya está en nuestros estudios Nora Huerta, actriz de Las Reinas Chulas. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso en Agenda y Contexto. Es viernes. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir con la familia, con su pareja, usted solo, usted sola? Bueno, Nora Huerta, ¿cómo estás? ¡Feliz! 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 Ya les año! caí esta mañana, muchachotes. ¿Qué nos traes? Cabaret, muchísimo cabaret. Quiero invitarles. Este fin de semana, hoy y mañana reestrenamos y reabrimos y reiniciamos nuestras actividades en Teatro Bar El Vicio, su cabaret de confianza allá en Coyoacán. Una casa con más de 20 años de tradición en el cabaret. Y bueno, pues en esta ocasión continuaremos últimas funciones de nuestro espectáculo 24 navideño. Un espectáculo, un divertimento con tema navideño, pero que, bueno, reflexiona, como siempre hacemos desde el cabaret, sobre asuntos políticos, asuntos sociales y hasta sexuales, ¿por qué no? Oye, ¿cómo va esto de otra obra que se llama No Somos Magos, pero sí bien majos? Somos bien majos. Estos son otros espectáculos que se presentarán dentro del espacio de Teatro Bar El Vicio, que tiene una cartelera muy activa que pueden conocer en www.elvicio.com.mx. Tenemos 24 navideño, viernes y sábado a las 9 de la noche, 9:30. Mañana reestrena Cecilia Sotres un espectáculo que se llama Lucy, la historia cabareteada de las mujeres. Más de 3 millones de años de historia de la humanidad. ¿Y qué pachó con las mujeres? ¿Dónde estaban? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde hemos estado las mujeres en esa historia? Entonces, bueno, hay mucho cabaret en Teatro Bar El Vicio. Si no conoce el lugar, creo que es buen momento que se dé la vuelta y que las reinas chulas nos pongamos reinas magas, ¿no? Y les ofrezcamos, en principio, cortesías. ¿Les late que demos cortesías? cortesías? ¿Las traes? Wow. Sí, A ver, ¿cuántas? 3 cortesías dobles para esta noche, viernes 9:30 de la noche en Teatro Bar El Vicio, Madrid número 13. A ver, tome nota rápidamente. 3 cortesías dobles. Mire usted, gratis. Cabaret esta noche, caray, solo aquí en Agenda y Contexto, ¿eh? Solo a ver, aquí. @capital_21. Ahí va a encontrar la dinámica para llevarse estos 3 pases dobles como cortesía para el día de hoy. Le repito, @capital_21. Cuéntame entonces la temática de lo que van a ver estas personas que se ganen la cortesía. Estas personas que se ganen la cortesía pues verán la historia de Jesús. Jesús está un poco afligido por los problemas que tiene la humanidad y los problemas sociales en los que se desarrolla la historia y no quiere celebrar su cumpleaños. Está harto, fastidiado de que en su nombre se cometan algunas atrocidades o algunas... O la mayoría de las atrocidades. No, la mayoría de las atrocidades. Entonces no quiere celebrar su cumpleaños, no quiere que vengan los Reyes Magos, no quiere ni celebrar, ni partir la rosca, vamos, ya renuncia a los tamales de la Candelaria. Y bueno, pues Mari, su madre, solo quiere educarlo como Dios manda, porque así se dijo y así se le designó a ella que lo hiciera, pues va a hacer peripecia y media para lograr que Jesús va a convencerlo para que celebre su cumpleaños. Después, ¿qué pasará? Celebrará su cumpleaños, habrá rosca de reyes, ¿quién se sacará el monito? ¿No? Entonces, venga a Teatro Bar El Vicio y descúbralos, es un divertimento navideño, hacemos crítica política y social, hay personajes que por allí se le aparecerán a Jesús para convencerle de que celebre su cumpleaños y al final, pues hasta el público tendrá que votar y tendrá que decidir si celebramos o no como Dios manda y en apego a las tradiciones que tenemos, por ejemplo, en este país. Oye, nuestros televidentes afortunados que se van a ganar esta cortesía, tan solo al entrar a @capital_21 y seguir la dinámica para ver el 24T navideño. 24T navideño. ¿A qué hora pueden llegar? ¿Desde las 9? A las 9 de la noche van a llegar con su identificación. Al rato les dirán quiénes son los que ganaron los pases, porque no queremos que nadie se quede sin ver cabaret. Tienen que llegar a las 9 de la noche con su identificación y listo, a pasar una noche linda y extraordinaria. El lugar es un teatro bar, las cortesías serán para la entrada al espectáculo, digamos el cover del espectáculo, y bueno, adentro puede consumir lo que guste. Es un espacio bastante relajado, le insisto, si no conoce el cabaret y el lugar, es buen momento para hacerlo. Es un espacio distinto, es un espacio original, un espacio único que tenemos en la Ciudad de México, apostando a las audiencias críticas, al público inteligente, respetando desde luego siempre las tradiciones, la ideología y la cultura, pero tratando de sumar y de enriquecer con reflexiones distintas desde el humor, que eso es lo que hacemos, crítica y reflexión desde el humor. Eso es el cabaret. Además, una tradición escénica
que le estamos regresando al mundo. Si bien en México nunca se ha perdido esa tradición, desde la carpa, desde nuestros grandes artistas del cine de la época de oro como Cantinflas y todos aquellos. Palillo. O sea, hay una tradición muy fuerte en México que no ha muerto y se llama cabaret. Si no la conoce, si no se ha acercado, es buen momento para acercarse. Si ya la conoce, disfrute de esta expresión artística ya muy mexicana, que existe poco en el resto del mundo y que, bueno, estamos como contagiando hacia otras latitudes. En Argentina, por ejemplo, hay un fuerte movimiento ya de cabaret, en España. En fin, entonces, venga a esta tradición que se ha mantenido viva en nuestro país y que es muy rica, pues, en su contenido. Y con el toque de humor y la picardía que precisamente desde las carpas de los años 30 del siglo pasado, pues se ve en México. ¿Estás de acuerdo en que los primeros estandoperos fueron precisamente Cantinflas y Palillo y ellos? Yo no sabría si estandoperos llamarle, porque el stand-up tiene una fórmula de comedia muy particular, una tradición... Digo, sin afán de comparar. Sí, una tradición quizá muy norteamericana, que es una manera de hacer comedia. Humor, humor. Yo pensaría más bien en personajes disidentes, personajes que desde su postura, desde un personaje, por ejemplo, Cantinflas, un personaje que era un peladillo, un hombre de la calle, un hombre como pobre, inculto, vagabundo, era capaz de decir grandes verdades en contra del gobierno, en contra del sistema, en contra de la moral que regía y tal. O sea, es decir, un personaje que alza la voz y que dice lo que realmente piensa la gente sin pudor alguno. Oye, y Palillo, que estaba constantemente preso precisamente por sus intervenciones. Lo metían a la cárcel al hombre porque se echaba 2, 3 comentarios que a la gente no le gustaba y se sabe que estuvo preso muchísimas veces. Pues déjenme comentarles al público, a nuestro público querido, que cuando yo voy a ver a las Reinas Chulas es igual, no hay censura, hay una libertad de expresión absoluta y además hay interacción con el público. Sí, el público en los espectáculos de cabaret es un personaje más. Es quien va, ahora sí que, como decimos, es quien le vamos midiendo el agua a los camotes y ahí vamos viendo. Si el público le entra, pues le seguimos. Y si el público no le entra, pues le cambiamos de tema o le variamos al asunto. El cabaret es un fenómeno vivo, si bien es algo que está escrito, tiene mucha improvisación y el público es fundamental en este tipo de espectáculos. De verdad, el cabaret es una de las mejores expresiones artísticas porque habla de lo que la gente quiere escuchar, de la noticia del día. Siempre estamos como atentas a lo coyuntural, a la emergencia, a la nota y hacemos crítica y sátira de ello con personajes muy divertidos. En esta ocasión es Jesus, que viene a ofrecer no son sus parabolas, son sus para no hacernos más bolas, porque al parecer hemos interpretado mal la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Y bueno, Mari, que quiere ser una madre y que en ese sentido se parece mucho a las madres mexicanas, esta cosa sacrificada y esta cosa de cuidados al extremo, aunque su hijo ya tenga 33 años, digo, no sé si le suene, pero una madre que está mortificadísima porque su hijo viva la vida tal cual Dios manda. De verdad que es impresionante la cantidad de jóvenes que lamentablemente han sido calificados como ninis, que aún viven con sus padres por una falta de trabajo, una falta de oportunidades y bueno, qué importante es ventilar este tipo de temas también en cabaret. Con tu cabaret, Nora, ¿qué buscas? Y rápidamente cuéntame qué personaje vas a interpretar este fin de semana. Yo soy María, yo soy Mary, pero María, con tal de lograr su objetivo, se va a disfrazar de otros personajes y bueno, pues por allí haremos crítica sobre los espacios conservadores, sobre espacios religiosos, que muchas veces en lugar de apostar a la fe, apuestan a la recaudación de dineros, ¿no? Por ahí tenemos ejemplos ahora con exprimeras damas y congregaciones religiosas que dicen, ¿qué pacho con el dinero? ¿Para dónde se fue, verdad? Pues ese tipo de situaciones son las que haremos crítica. O sea, estás hablando de Marta Sagún y los legionarios de Cristo. Por ejemplo, ¿no? Que están investigando, van a abrir esa investigación a ver si es cierto que los dineritos iban para allá y que pero que se quedaba ella nada más con las limosnas, nada pues más. Nada más, digo, pues tampoco necesitaba más la mujer. En fin, hay que ver qué pasó, qué ocurre y qué ocurre con estas organizaciones religiosas que en lugar de apostar hacia la fe, pues le están apostando hacia tener los dineritos de la gente.
Y bueno, pues yo haré a Mary, Cecilia Sotres está de Jesus, tenemos Marisol Gacé, hará participaciones especiales con un politicazo que aparecerá hoy, que hacemos unos momentos íntimos con Trump. Ay, wow, Marisol Gacé interpretará a Trump y nos regalará estos momentos íntimos. ¿Qué ocurre con este personaje, con este hombre tan poderoso en sus momentos íntimos? ¿Qué reflexiones tiene? ¿Y cuáles son esos momentos íntimos? Entonces lo descubriremos esta noche en Teatro Bar El Vicio. Nos acompaña en la música Miguel Haller y tenemos a una extraordinaria compañera cabaretera nicaragüense, mexicana, Cristina Arévalo, quien estará también celebrando esta noche en 24T navideño. Hay mucho cabaret, ojalá que se puedan acercar y que se la pasen bien. También. La dirección y el horario. Madrid número 13 en Coyoacán. Las funciones son viernes y sábado a las 21:30 horas. Que nos sigan en redes sociales porque tenemos constantemente promociones. No queremos que nadie se quede sin ver cabaret. Entonces, por ejemplo, todos los estudiantes de escuelas públicas tienen el 80% de descuento en nuestros espectáculos, presentando su credencial vigente. No, bueno, todos los ya. Estudiantes, 80% de descuento. No, oye, pues entonces el pago va a ser simbólico, muy bien. Queremos que nadie se quede sin ver cabaret. Tenemos los descuentos tradicionales de los espacios culturales, Maravilloso. el 30% de descuento a maestros, el 30% de descuento a adultos mayores. Tenemos promociones para los vecinos de Coyoacán. Ven, métase a nuestra página. ¿Tu página es? www.elvicio.com.mx o Las Reinas Chulas. En El Vicio está la programación, en la página del Vicio está toda la programación y todas nuestras promociones. Nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, escribirnos directamente, oye, ¿qué promoción tienen para caerles? No queremos que nadie se quede sin ver cabaret, sabemos que puede ser enero un momento complicado económicamente hablando, pero no queremos que nadie se quede sin ver cabaret, entonces tenemos muchísimas promociones. Bueno, así que ya lo sabes, si quiere empezar el año con carcajadas y divertidísimos, qué hacer y a dónde ir, lo acaba de decir Nora Huerta, ahí en Coyoacán, en la calle de Madrid 13. Exacto. Teatro Bar El Vicio, Madrid número 13. Síganla en sus redes sociales, Las Reinas Chulas. En Twitter también estás. Twitter, Las Reinas Chulas, en todos lados. Busque usted Las Reinas Chulas, ya le aparecemos. Si no conoce nuestro trabajo, métase a YouTube. Ahí hay muchos videos de nuestro trabajo para que tenga una probadita de lo que hacemos. Y si ya conoce nuestro trabajo, ayúdenos recomendando nuestros espectáculos, que siempre la recomendación de boca en boca es la mejor. Yo podré decir que mi chamba es extraordinaria, pero bueno, el público es quien tiene la última palabra y su recomendación es muy valiosa. Y miren que estoy aquí frente a una gran actriz, ganadora del Ariel. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Nora. Muchas te gracias. Un placer estar acá. Muchas por haber venido. gracias. Gracias. Les espero esta noche. Conste, ahí está, ya, él está. Nadie se puede rajar. Nuestro floor manager. Esta noche. Jefe Memo, nos vamos de aquí después. Bueno, pues ahí tiene. Vamos a hacer la pausa, quédese conmigo. Tenemos más información. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios de Capital 21. Gracias, Nora. Gracias, un placer. Vamos a irnos después de esto a Cabaret. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto con Javier Nieto. ¿Qué pasó? ¿No que no te íbamos a invitar? Hola, Mariana. Oye, ¿cómo crees que vamos a cerrar el micrófono a personas como tú? Eres un productor creativo de teatro reconocido, caray. Muchas gracias, gracias. ¿No? Muchas gracias. Buen día a tu amable auditorio. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son las recomendaciones? Se acaban de ir Mario Ficacci y Nora Huerta y nos trajeron buenas nuevas, noticias increíbles, pues porque vamos a tener teatro gratis en el Julio Castillo todo el mes y aparte Las Reinas Chulas hasta 80% de descuento con la credencial de estudiante y también con el INAPAN 30% y otros descuentos importantes en sus páginas y redes sociales. ¿Y tú con qué nos vas a deleitar y además recomendar? ¿No? ¿A dónde nos vas a mandar? Las incansables Reinas Chulas ahí en el Vicio, tienen una gran tradición. Pues mira, vi que estaba Mario Ficacci hablando precisamente del 32º Encuentro Nacional para Amantes del Teatro. Es una de las recomendaciones que traía. Mario Ficacci ya dijo todo. ¿Pero qué me cuentas de la obra La Vida es Sueño? La Vida es Sueño, ¿qué te cuento? Es una de las obras más espléndidas jamás escritas en la historia de la humanidad. Esta obra de Pedro Calderón de la Barca, que es de la época del Barroco,
que continúa esta tradición, evolución del teatro que inició Lope de Vega, que es conocido como el Fénix de los ingenios, que así como lo apodaban porque escribía cientos de obras y todas maravillosas, Lope de Vega. Bueno, en esta tradición de evolucionar el teatro sigue Calderón de la Barca y escribe La vida es sueño, esta obra que es producida por la Compañía Nacional de Teatro, que es dirigida por el maestro Enrique Singer, y esta obra en especial la dirige Claudia Ríos, espléndida directora, maravillosa, muy, muy talentosa. Esta obra, estamos viendo fotos, es un concepto minimalista, totalmente no hay escenografía. La directora comenta que el texto es tan bello, y coincido con ella, es tan rico, tan sustancioso, que hay que quitar distractores, hay que quitar elementos para que el público pueda concentrarse en la historia, en los versos, en la lírica de esta historia, que habla sobre Segismundo, que es el protagonista, este personaje que descubre que es heredero al reino de Polonia. Es una comedia, tragedia, es un divertimento espléndido que se presenta, te digo, ¿dónde? En la sala Héctor Mendoza de la Casa de la Compañía Nacional de Teatro. ¿Tienes el horario? Sí, está en, bueno, si quieres doy la dirección primero. Sí, por está favor. En Francisco Sosa, número 159, barrio de Santa Catarina, Coyoacán, del 9 de enero al 23 de febrero. Es su segunda temporada de esta reposición. Ya se había puesto en el 2004, es el segundo montaje profesional de esta obra. Y pues los horarios son pues, los de teatro, ¿no? Los habituales, sábados a las 8 de la noche, me parece, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde. La obra dura aproximadamente dos horas y media y van con el elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro y algunos invitados. ¿Tú la has visto alguna vez o la has leído? ¿La vida es sueño? La vida es Calderón sueño. de la... Claro, o sea, secundaria. Sí, sí. O sea, en la secundaria, fíjate, nos dejaban a leer así, rápidamente, la Divina Comedia, Claro. Homero, la Ilíada, la Odisea, Calderón de la Barca, bueno, todo el siglo de oro español. Es de cajón, claro. O sea, Sí. son de cajón, pues aquí en la secundaria, la verdad, quienes cursamos, bueno, ¿te acuerdas de civismo? Bueno, Sí. también era una materia. Así es. Y evidentemente literatura. En México tenemos una educación muy importante en ese sentido. Aquí sí leemos literatura universal. Quizá en otras latitudes pues haya más centralismo, más regionalismo, pero en México pues la cultura Claro. es universal. Claro, pues te acordarás de ese, le llaman el minuto de oro del teatro español, que para que se le antoje al público. Que esto lo dice Segismundo cuando está encerrado en la torre al final de la segunda jornada, de que es la vida, un frenesí, que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños Son. justamente. Totalmente, ¿cómo olvidar? Y es entrada libre, para esto de La vida es sueño. Es entrada libre, pero tienen que reservar mandando un correo a todo el correo, ¿no? Por Lo comparto. supuesto. públicos.cnteatro@imba.gov.mx. A ver, públicos, Públicos.cn, punto, C de Carlos, N de Nieto, la palabra teatro, @imba.gov.mx. Tienen que reservar, mandan un correo, yo quiero 2 boletos, 3 boletos para tal función, para tal día, en tal horario, y ya les van a contestar y les van a decir, sí hay para esta función, no hay para esta, ahí poco a poco les irán dando sus entradas. Es un espacio pequeño, ¿ha sido alguna vez? sí. Es muy, muy, muy Sí. pequeño, entonces Sí. yo les recomiendo pues, que Reservar reserven con tiempo. con mucha anticipación. Seguramente Sí. para este fin de semana no Ya habrá, no, pero inténtenlo. para la próxima. Pero para la próxima sí. ¿Fuiste a ver a Puerta Cerrada? No, todavía no la todavía he has ido a ido a ver. ver. Ay, pues mira, hoy los No, amigos... de hecho, hoy Ajá. quedé de ir a ver una obra con Mario Ficacci. Mañana voy a ver a Adriana Llabres. ¿no? Adriana Llabres. Fíjate que Mario Ficacci fue mi papá en una obra de teatro. Ah, sí. Sí, hace como 25 años, cuando todavía no peinábamos canas él y yo. Era una obra de Carlos Saro, que dirigió el maestro Miguel Flores con escenografía de Alejandro Luna en el Foro de la Conchita en Coyoacán. Te dije, ay, ese se parece a uno de los padres que he tenido en toda mi vida. ¿Y sí era y lo teatral. saludaste? No, yo estaba acá, ya no coincidimos, pero sí, coincidimos habitualmente el gran
el gran Mario Ficache, qué bueno que Pues sigue. estuvo ahí justamente donde está sentado, platicándonos de este Encuentro Nacional de Amantes del Teatro, un esfuerzo importante que se realiza con la comunidad artística, apoyada evidentemente por la Secretaría de Cultura y el INBA en el Teatro Julio Castillo, con funciones gratuitas Y en el Orientación. todo el mes. Y en la sala Ángel Salas, todo ahí en el Centro Cultural del Bosque. Y bueno, es una oportunidad para ver teatro tanto amateur como profesional. Ahí conviven los dos niveles. Y me da gusto que esté abierto a todas las posibilidades. Ahí van a ver obras como una adaptación de Macario, de la película de Roberto Gabaldón y de la novela de Bruno Traven, evidentemente. Está pues, las obras de Mario Ficachi, de las que ya platicó ampliamente. Hay una obra de Tomás Urtuzastegui y hay una versión de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, entre todas estas obras que trae esta gente de provincia y algunos de aquí de la Ciudad de México. Y pues bueno, como dices, hay muchas opciones, hay entrada libre pues, en casi todos lados. Digo, si la Obras gente no clásicas. va, es porque no quiere. Bueno, además típico, ¿no? Que llega el fin de semana, sabemos que después de una larga semana de trabajo, muchas personas solo quieran llegar a casa a dormir, a descansar. Y bueno, se pueden, ya sabes, tirar en la cama, ver películas. Leer un libro. O leer libros, escuchar música. Pero de verdad, imagínese usted, trabajar tanto, ¿para qué trabajamos si no es para disfrutar la vida? Sabemos y entendemos el boom de estas, pues tú sabes, ¿no? Las Plataformas streaming, claro. de cine que transmiten, pues, de tiempo completo películas, si usted puede ver lo que sea, pero en el teatro no hay nada como estar ahí en primera fila y escuchar a que digan tercera llamada, comenzamos, que se abra el telón, porque usted es la cuarta pared y cuando se cae esa cuarta pared hay un intercambio real, auténtico de arte. Y es una de las formas más maravillosas de hacer comunidad, de poder ser parte de una sociedad, que te cuenten historias. El público está ansioso. Pero no cualquier de historia, siempre que no. son puros clásicos, o sea, todo lo que me has dicho, Federico García Lorca, de Calderón de la vida Barca. es sueño. Son obras magníficas. Sí, y por algo han trascendido siglos y siglos y siglos. Entonces, pues salgamos a vivir la vida. Así, como tú dices, está padre, en el streaming, ahí, descansar en casa, pero es importante salir al aire. El mundo es más grande que las paredes de nuestra sala o de nuestra recámara. Salgamos, convivamos, compartamos, conozcamos otros mundos. Es tanto como ver un libro, leer un libro, escuchar música o ir al teatro, nos abre el horizonte de una manera espectacular y nos permite descubrir que la vida es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. Oye, los amigos de A Puerta Cerrada me dieron pases, digo. ¿En serio los traes? Sí. A ver, que cuéntame. Pues que me escriban a mi Twitter, ¿puedo dar mi Twitter? Sí, de hecho, si quieres, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Ajá. Ponemos el Twitter de Capital 21 y que ahí venga una dinámica, ¿cómo ves? Sí. Sí, para que nuestro público se los lleve. Y que me sigan a mí también. ¿Cuántas cortesías nos traes? Nos traen 10 pases dobles para hoy. 10 pases dobles. No, a ver, de verdad. Fíjense bien, hemos regalado ya a lo largo de toda la mañana pases dobles, 10 pases dobles para ver esta función a puerta cerrada en el Teatro San Jerónimo. Así ¿Estás es, de acuerdo? hoy a las 7:30, sí, o sea, ya levántense Éntrele, de donde están. @capital_21 y entre y váyase al teatro, váyase con la familia, disfrute, salga. Finalmente, como te repito, ¿para qué trabajamos tanto si no es para vivir la vida al máximo? Claro, sí, y también síganme también, no sean ¿Cuál es tu bárbaros. cuenta? @Luis Javier NM. Ahí también tengo algunos pases para los amigos de teatro generalmente están compartiendo muchas cortesías para que la gente no tenga pretexto para ir al teatro. A ver, momento, las cortesías que nos vino a traer ahora Ajá. son de a puerta cerrada. Es correcto. A puerta cerrada, ¿eh? En el Teatro San Jerónimo. Y hoy va a haber una- @capital_21. Ajá, va a haber una función especial donde va a estar Diana Bracho, Rosa María Bianchi, Saide Silvia Gutiérrez, Mónica Dione e Itati Cantoral. No tengo mayor información, es lo que me dijeron, van a estar presentes, no sé si en el público o en el escenario, pero los productores me dijeron... ¿A puerta cerrada? En la puerta cerrada. Tiene Yo que creo- estar de invitadas, ¿no? Yo espero como madrinas o algo así de la Claro. función. No me imagino a todos en ese espacio tan pequeño en el infierno. Bueno, en el infierno cabemos todos, seguramente. Claro, bueno, el Entonces, infierno somos los otros, ¿te acuerdas? Así es. Bueno, no, sin duda, pues ahí tiene a puerta cerrada, Teatro San Jerónimo, 10 pases dobles, va a estar Diana Bracho y Tati Cantoral. ¿Quién más dijiste? Rosa María Bianchi, Saide
Silvia Gutiérrez. Mónica Dione es hoy a las 7:30 de la noche. Tendrían que estar media hora antes con copia de su identificación para recoger los boletos. Esos se recogen en taquilla directamente. Tienen que dejar sus nombres aquí. En nuestra cuenta de Twitter. Y aquí de nuestra cuenta de Twitter les responden y cuando lleguen a taquilla ya estará su nombre, pero antes entre para que vea usted la dinámica que vamos a poner en nuestra cuenta de Twitter. Sí, sí, levántense, anden, salgan al teatro. Levántate, Lázaro, ya no estás enfermo. Sí, síganme, recuerden que en @LuisJavierNM, porque ahí tengo pases para el fin de semana para puerta cerrada, más pases, pero hoy aquí en Capital 21 se pueden lanzar. Maravilloso, pues vámonos. O sea, ya está, qué ganas ya de que den las 5 de Mariana, la tarde vámonos. para salir de trabajar e irnos a divertir este fin de semana. Bueno, pues ahí tienes, son las recomendaciones del teatro que Javier Nieto. ¿Cuántos años ya llevas en el teatro, Javier? Como 25 años, ya una pequeña vida. Pues te digo, Mario Ficacci era mi papá, era una criatura. Apenas ayer, sí, el buen Mario Ficacci es espléndido actor, me dio mucho gusto verlo. Que esté aquí con lo del Encuentro Nacional Encuentro de los Amantes del Teatro. ¿Qué le pueden pedir a la vida? Es nuestra sociedad mexicana. Esta ciudad tiene todo y tiene muchas cosas gratis. Por favor, no sean zánganos, levántense y anden, vayan, salgan a vivir la vida, señores. Bueno, justamente platicaba anteayer con una persona de origen francés y él estaba sorprendido y me decía, es que en Francia, en París, no, aquí ya fui gratis a muchos espectáculos y allá no, y son muy caros. De hecho, para entrar al Museo del Louvre, me cuenta que, bueno, los extranjeros tienen que hacer largas filas, a veces hasta de 8 horas, 10 horas, claro. Y no es tan sencillo. Y aquí mire usted cuánta oferta cultural tenemos cada fin de semana. Si usted no sabe qué hacer, a dónde ir, bueno, pues sí, a Capital 21, Agenda y Contexto, y aquí le tenemos todos los detalles de cómo divertirse, en dónde y cuánto le va a costar. Todas las recomendaciones que hemos emitido esta mañana las hemos emitido con funciones gratuitas, entrada libre, así que ¿qué más? ¿Qué más le pueden pedir a la vida, señores? Aprovechen que es viernes. Sí. Hoy empieza la vida, mañana es sábado social. Pueden ir al teatro, leer un libro, o escuchar un concierto. Mirar la luna deliciosa y fantástica, la noche de ayer estuvo fantástica. Maravillosa. ¿Ya has visto la luna? Sí, ¿no? Y como decíamos, ¿cómo se llama? De Calderón de la Barca, que está ahí en Coyoacán, es un barrio maravilloso, como si es con la luna, y es todo el paisaje completo. Vas a ver teatro, vas a ver un clásico, tienes la luna llena, tienes 25,000 restaurancitos para tomar un café. Caminar bajo la luz de la luna, qué delicia. Vayan enamorados, vayan con la persona de la que estén enamorados. O solos, o solas. O de la que quieran enamorarse. Pero se disfruta mejor acompañados. Totalmente de acuerdo. Vámonos. Vámonos, Mariana. Bueno, Javier, gracias por venir. Te veo pronto, ¿no? Claro que sí, Mariana, por supuesto. Muchísimas gracias. Yo le espero el próximo lunes. Que tenga un espléndido fin de semana al lado de su familia y de los seres que más lo aman. Hasta pronto.